Bueno chicos, el día de hoy vamos a aprender la diferencia entre WH questions y relative clauses. ¿Qué son las WH questions? Como su nombre lo indica, sirven para formular preguntas, ¿correcto? Que en ese caso nos vamos a encontrar siempre palabras como what, who, where, when, why, how, etc. Como ya lo hemos visto en las clases anteriores del tema de las WH questions, el orden siempre va a ser de esta manera. Vamos a manejar la WH question, después el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y un complemento, si se requiere. Ejemplo, what do you do? WH question, auxiliar, sujeto, verbo. Where do you live? Sigue la secuencia. Why are you late? Seguimos la secuencia. What do you want to do after school? Como podemos observar en este último ejemplo, tenemos la secuencia, pero adicional a eso tenemos un complemento. ¿Qué son las relative clauses? Son oraciones que dan información adicional sobre un sustantivo. Se introduce como un pronombre relativo, como who, which, that, entre otros. No son preguntas. Es importante tener claro que no son preguntas. Por ende, jamás las vamos a encontrar al inicio de una oración, sino en la mitad de la oración, describiendo a persona, animal o cosa. Aquí tenemos los diferentes tipos de pronombres relativos o cláusulas relativas, como es el caso de who, whom, which, that, whose, where, when, why. Aquí se suele confundir los dos primeros porque who hace referencia como sujeto, o sea, quién o quiénes, pero en el caso de la cláusula se va a traducir como un qué, que siempre hace referencia a una persona, lo mismo que el whom, también se va a traducir como un qué. Ejemplo, el hombre que llamó es mi tío. La chica que me encontré fue amable. En el caso de which lo utilizamos para cosas o animales. The book which you gave me is good. El libro que me diste es bueno. That para personas, cosas de manera informal. ¿Qué quiere decir esto? Que este that puede reemplazar tanto aquí, en este de aquí arriba, el who o el which, pero es informal. El that es mejor utilizarlo cuando la oración es neutral. Por ejemplo, cuando decimos es importante que practiques todos los días. It is important that you practice every day. En ese caso solo cabría that, más no cabría ni who ni which. Pero tenemos en cuenta que sí se puede utilizar acá, siempre y cuando no haya una coma aquí separando la persona o el sujeto del cual se está haciendo mención. Whose es para posesión. Se traduce como cuyo o cuya, cuyos o cuyas, siempre y cuando estemos hablando de cláusulas, no de WH question, porque en WH question siempre se va a traducir como a quién o de quién. De quién, perdón. The student whose phone rang is here. El estudiante cuyo teléfono sonó está aquí. Where y when se traducen iguales dónde y cuándo, pero en este caso son cláusulas, no pregunta. The cafe where we met is closed. El café donde nos encontramos ha cerrado. I remember the day when we met. Recuerdo el día cuando nos conocimos. Son cláusulas, no preguntas. Why? Razones. That's the reason why we left. Esa es la razón por la cual nos marchamos. Lo vamos a traducir de esa manera. Por la cual. En los tipos de cláusulas tenemos dos. Las definidas y las no definidas. En las definidas estamos hablando de la persona de la cual se está haciendo mención, persona, animal o cosa que se hace mención. Por ejemplo, the woman who lives next door is a doctor. La mujer que vive enseguida es una doctora. En las no definidas se escribe entre comas. No se puede utilizar el that. Por ejemplo, my brother who lives in Canada is visiting. Mi hermano que vive en Canadá nos está visitando. Una diferencia clave. Si hablamos de WH question, siempre estamos hablando de preguntas. Si hablamos de relative clauses, estamos describiendo o dando información acerca de persona, animal o cosa. Comparemos. Who is she? She is the woman who works here. Aquí vemos que está en pregunta quién es ella. Ella es la mujer que trabaja aquí.
la estamos describiendo. Aquí preguntamos y aquí la describimos. Where do you live? This is the place where I live. Aquí preguntamos, ¿dónde vives? Y ese es el lugar donde yo vivo. What do you want? This is what I want. ¿Qué quieres? Pregunta, esto es lo que quiero. Cuando nos encontramos el what en la mitad, lo traducimos como lo que, no qué, sino como lo que. The man who is he. No podemos utilizar esto aquí en esta oración en pregunta porque esto es una cláusula, no una WH question. Ejemplo, who is he? The man who is there is my friend. Un tip práctico. Estoy preguntando o describiendo. WH question, pregunta, related clause, descripción. Vamos a hacer una pequeña práctica. En el primer caso, vas a elegir si es una cláusula o si es una WH question. Y en el segundo completamos la información con las opciones que tenemos aquí arriba en negrilla. Espero que les haya servido mucho este tutorial el día de hoy. Nos vemos en otra ocasión.